Lorenzo Meyer es uno de los intelectuales más respetados e influyentes de México. Durante más de 4 décadas ha formado a innumerables generaciones de estudiantes en el Colegio de México, donde es profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales. Autor de una veintena de libros sobre la historia de la Revolución Mexicana y temas referentes a las relaciones de México con Estados Unidos y España, el Dr. Lorenzo Meyer es el profesor emérito del Colegio de México y miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Doctor en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, con estancia postdoctoral en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Chicago, Lorenzo Meyer ha incursionado en el periodismo como articulista. Como académico, participó en el debate televisivo en una cadena de televisión norteamericana en el que se discutió la identidad del ser mexicano. Como articulista, contribuyó como experto en ciencia política en el diario Excelsior. Escribe en el diario Reforma y participa regularmente en el programa de televisión Primer Plano del Canal 11 TV, del Instituto Politécnico Nacional. También participó en la mesa de análisis político en la primera emisión radiofónica con Carmen Aristegui en MBS Noticias y actualmente participa en la misma mesa, pero en Aristegui Noticias. En esta entrevista con Inside México Online, habla de su percepción sobre la prensa mexicana y sus entresijos con la política y el régimen priista. Bueno, no sería muy diferente de el periodismo en general. Sí, es la búsqueda, difusión y análisis de lo que puede parecerle al público noticias importantes. Entonces, para mí eso sería el periodismo en general. ¿Qué características tiene el mexicano? Básicamente son las características de cualquier periodismo aquí o en Estados Unidos o en Argentina. No podría yo decir que aquí en China, porque ahí sí es bastante diferente, pero ¿cuál es la característica del periodismo mexicano? Usted tiene como espacio histórico 1950-2000, ¿no es así? Así es. Bueno, entonces es un periodismo que tiene que adaptarse y yo diría que lo hace hasta alegremente a la naturaleza del sistema político en el que vive, que es un sistema autoritario. Entonces es un periodismo que actúa de manera funcional para el sistema. Trata de no causarle problemas, de servirle y de servirse de ese sistema. Se adaptan muy bien el uno al otro, dependiendo también de la localización del periodista, si es a nivel nacional, si es a nivel regional, hay variaciones. Creo que tiene un poco más de libertad a nivel nacional, se ve más restringido a nivel del estado y sobre todo del municipio. Siempre hubo excepciones, no es una regla al 100%. Hay algunos casos, pocos, en donde el periodista trata de ser congruente con la ética en general del periodismo, que rechaza el autoritarismo. Y a veces logra actuar en el filo de la navaja, a veces logra incluso pasarse del otro lado, pero no son muchos ni son muy eficaces. Y estoy hablando en este momento del periodismo de periódico, porque el periodismo de televisión es todavía más claro. Ese periodismo es el más reciente. Cuando usted empieza su análisis en los 50, pues también está empezando la televisión. Es el ejemplo de ese periodismo Jacobo Saludowski y su
su evolución en los noticieros. Es quizá el periodismo que más influencia va a llegar a tener, porque en la medida en que lo hace en la televisión abierta, tiene alcance a las clases altas, medias y a las clases populares, no a todas, porque no todas tienen televisión en 1950, pero se va a hacer cada vez más fácil adquirir esa televisión, y una vez adquirida no se tiene que comprar ningún periódico, entonces es, digamos, de gratis, entrecomillado. Así que va a ser el que va a penetrar más. Es el periodismo más superficial y es el que definitivamente no quiere tener ningún problema con el sistema político. Así que se va a mantener mejor que otros como funcional al autoritarismo. El periodismo de la radio es el que conozco menos, pero me da la impresión de que sigue siendo válido lo que dije, con algunas excepciones. Hay algunas radios, sobre todo las radios culturales, las que tienen poca penetración, ya sea porque la estación misma no tiene mucha capacidad o porque el público no se interesa. Pienso en Radio Universidad o Radio Educación, por ejemplo, en donde se ven las dos cosas. En Radio Educación, poca penetración y poco interés del público, pero ahí hay mejor periodismo, casi está en relación inversa a su penetración en los años que usted está señalando, entre el 50 y el 2000. Es un periodismo cuya historia tiene más puntos negros y grises que brillantes y blancos, pero sí los tiene. Si echamos un vistazo al siglo XIX, que es cuando podemos ver ya un periodismo más complejo, porque en la colonia hay algo, pero ahí la censura es muy dura y es además legal, y es el analfabetismo es lo dominante. Claro que el analfabetismo también está en el siglo XIX, aunque hay algo que habría que investigar más. Alguien puede llegar a tener acceso a los periódicos sin saber leer, porque se los leen. Porque un periódico puede ser leído en un grupo. ¿Y qué tanto ocurrió eso en el siglo XIX o todavía a inicios del siglo XX? No lo sé. ¿Qué ocurría? Sí. Si hay crónicas que nos lo dicen, de gente en un pueblo que se reúnen amigos y alguien lee el periódico. Pero vuelvo al punto inicial, probablemente tiene más elementos de grisura y de franca negrura, de distorsión de la realidad, que de reflejo de la realidad. Certero al 100%, porque emular a ese tipo de periodismo es francamente estar, bueno, ya nada más en eso, implícitamente, es una condena a todo el periodismo mexicano. Si se admira a Hitler, pues sí, ciertamente, al principio fue muy eficaz Hitler, y asombroso para manipular a las masas, pero ¿qué hay de admirable en eso? Se le puede reconocer como un fenómeno igual a de Negri, pero yo era, pues se puede imaginar, muy niño entonces. Algo llegué a
tener noticias de él, pero yo leía la prensa de una manera muy inocente. No pensaba entonces que estuviera manipulada. De De Negri lo he confrontado esa figura ya que pasó. Entonces me parece un ejemplar perfecto de la hipocresía, de la ruindad del sistema, que puede hacer crecer a figuras que su fibra moral es nula. También se podría decir lo mismo de Saludowski, tiempo después. Pues sí, algo debían de tener una pluma buena y debían de tener alguna sensibilidad para saber cómo presentar una noticia de tal manera que no hiriera al poder, sino que al contrario lo ensalzara. Pero solo puedo hacerlo a la distancia. No sé realmente qué podían admirarle entonces. Su capacidad para acumular riqueza, bueno, puede ser que eso sea como ahora uno puede decir, caramba, Slim, Caracoles, qué capacidad para acumular riqueza, pero admirable, ejemplo, pues ninguno, pero sí destaca, no hay duda.